Muy bien. Apreciados hermanos, vamos a estudiar el día de hoy el capítulo número 8 de Juan. Juan capítulo 8, vamos a abrir la escritura en este momento para que podamos estudiar juntos la palabra de Dios. Versículo número 8 y comienza diciendo: Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él enseñaba. Era una costumbre para el Señor Jesucristo, pues, predicar en sábado, ¿no? Ir a la sinagoga, pero también vemos ahí que era una costumbre que él iba al templo cuando estaba en Jerusalén y él enseñaba con toda autoridad y vino el pueblo a él. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Bueno, usted puede leer Deuteronomio capítulo 22, versículo 22 a 24, donde habla que era condenado, ¿sí? Que una mujer y también el hombre, claro, vamos a poner que fueran infieles, pues ellos tenían que ser apedreados, porque el mandamiento decía: no cometerás adulterio. Entonces tenían que morir, pues, apedreados. Esa era la forma. Entonces, sorprendieron a esta mujer en adulterio, ¿sí? Encontraron a esta mujer en adulterio y la pregunta, más bien, lo trajeron a Jesús y dijeron: tú pues, ¿qué dices? Moisés nos mandó a apedrearla, ¿tú qué recomiendas? Pero, ¿saben? Ellos no buscaban hacer un bien, ellos buscaban tanto lastimar a Jesús en el aspecto de tener algo con qué matarlo, porque ese era su objetivo, matarlo. ¿Tú qué dices? Le dijeron. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. El primero que tenga pecado, aviente la piedra. Es interesante, bueno mencionar, porque los judíos buscaban la manera de tentar a Jesús. Sí, la ley de Moisés, dada por Dios, porque no era de Moisés, era la ley de Dios dada a Moisés, era la ley civil, porque eran leyes civiles, sí mencionaban de que tenía que pasar esto, tenía que ser apedreada esta mujer. La escritura, mis queridos hermanos, nos dice: tú pues, ¿qué dices? Moisés dice esto. ¿Qué dices tú? ¿La apedreamos o no la apedreamos? Pero Jesús, guiado por Dios, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra para apedrear a la mujer. Versículo 8. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Vea esta respuesta de amor. Saben, hermanos, el Señor ama al pecador. Sí, el Señor ama al pecador. De hecho, Jesús vino aún nosotros siendo pecadores y murió por nosotros. Bien dice Romanos 5:8. Nosotros sí podemos ver
los pecados de la gente. Podemos enfocarnos, mis queridos hermanos, tratar de ser jueces de nuestros amigos, pero no darnos cuenta de nuestras faltas. Y claro, cuando nos dicen nuestras faltas, nos molestamos, nos cerramos, discutimos y podemos condenar. Pero el Señor nos dice a través de esta historia, con esta dama, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. La Escritura también nos menciona que ellos, al oír lo que Jesús les dijo, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y solamente quedó Jesús con aquella mujer. Y lo interesante es que Jesús no le dijo, oye, pues que, bueno, porque se le dijo, ¿no? ¿Dónde están los que te condenan? Pues ya vete, ¿no? Pero Jesús claramente con una voz de amor le dijo, mira, ni yo te condeno, ni yo te condeno, vete y no peques más. Vete, sé diferente. Vete, ya no hagas tu pecado. Vete, cambia. Yo te cambio, yo te transformo. Yo creo que en aquel momento esa mujer valoró lo que Jesús había hecho por ella. Y creo, ¿verdad? Creo que el Señor la transformó y que se fue y ya no fue la misma, fue diferente. Mis queridos hermanos, se dijera coloquialmente, todos tenemos información que nos pisa, ¿correcto? Todos tenemos pecados. Confesémoslo. Dios ama al pecador, pero repudia el pecado. No le gusta el pecado. Y Él no nos condena, pero sí nos dice, vete y ya no lo vuelvas a hacer. Porque Él ama al pecador. Y vea lo que dice ahora el versículo número 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. Sí, mi querido hermano, cuando nosotros escuchamos la voz de Jesús, valoramos el sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario, reconoceremos que ya no estaremos en tinieblas, que no es bueno estar en tinieblas. Cuando uno está en tinieblas, a eso me refiero, cuando uno está en pecado, vive amargado, vive infeliz, su conciencia lo trae intranquilo, intranquila. Cuando alguien hace algo malo, su corazón no está tranquilo, su paz no está tranquila. Y Jesús nos dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. El que me sigue tendrá luz de vida. Sí, mi querido amigo, cuando nosotros vamos a Jesús, Él no nos condena, Él nos guía y nos dice, vete, no peques más. Cambia, nos transforma, nos cambia nuestra vida de tal manera que seamos diferentes y no vivamos en tinieblas, sino que tendremos felicidad de tal manera que tú seas feliz. Entonces los fariseos les dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Y respondiendo Jesús les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgan según la carne, yo no juzgo a nadie. Si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Es interesante, y vuelvo a mencionar esta palabra, interesante,
Porque durante estos días hemos visto que Jesús es el yo soy, es el pan de vida, es el agua viva. Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Si creen en mí, si me siguen, si me siguen, andarán en luz de vida, tendrán vida eterna. Y aquí en este momento dice, yo no juzgo. Yo no, más bien, si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque tengo un testigo que es mi padre. Le está diciendo a los fariseos, ¿correcto? Pero también dice, ustedes juzgan según la carne, pero yo voy a juzgar de una manera verdadera. Él nos va a juzgar, mis queridos hermanos. Él nos va a juzgar. Nos presentaremos ante un juicio. Todos daremos cuenta de lo que hicimos en la carne, sea bueno, sea malo, daremos cuenta. Juzgaré, Dios, Jesús nos juzgará, pero Él quiere salvarte. Él es la luz del mundo. Él quiere salvar tu vida. Él quiere que no te pierdas, sino que tengas vida eterna. Él no ve, ojo, Él no ve las apariencias, Él ve el corazón, porque Él es la luz. Él es la luz, mis queridos hermanos. Nosotros vemos lo que la gente vea superficialmente. Ay, es que es un borracho. Ay, es que es un adúltero. Sí, nosotros vemos eso, el exterior, pero el Señor ve el corazón. Y lo que Él quiere es cambiar desde el fondo del corazón para que seamos diferentes. Versículo 19. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocen, ni a mi padre. Si a mí me conocieses, también a mi padre conocieran. Versículo 20. Y estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Versículo 21. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no pueden entrar. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? Que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero. Y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando estas cosas, muchos creyeron en él. Y ese era lo importante, mis queridos. O sea, Jesús quería, y vemos porque usted se da dando cuenta que Juan es muy diferente a los demás evangelios, porque el evangelio de Juan está presentando a Jesús como el gran yo soy. Él dice, yo soy la vida. Yo soy la luz del mundo. Si me siguen, si creen en mí, ustedes, así les está diciendo en pocas palabras, si ustedes creen en mí, tendrán luz de vida. Si creen en mí. Pero ojo, les está diciendo, si ustedes no creen en mí, en vuestro pecado moriréis.
Y claro, aquí presenta, ¿verdad? Una teología con los fariseos, ¿no? Dice, yo soy del Padre, yo no soy de este mundo. Yo no soy de este mundo, pero me voy a ir en un momento. Me voy a ir a donde era, de arriba. ¿Sí? Cuando vean al Hijo del Hombre, van a conocer que yo soy. Ujú. Y dice el versículo 24, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados si no creen que yo soy. Mis amigos, miren, es como decir, y la Biblia bien lo dice, ¿no? Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Jesús es la luz del mundo. Cuando tú reconoces a Jesús como la luz del mundo, la luz en tu vida, no vives en tinieblas. Pero ojo, muy importante, y póngame mucha atención, si usted está viendo la luz que es Jesús y aún así usted decide vivir en tinieblas, por su pecado morirá. No lo digo yo, lo dijo Jesús. En sus pecados moriréis. Pero Jesús nos está librando de las tinieblas. Jesús quiere quitarte de las tinieblas. Jesús quiere darte vida eterna. Jesús quiere cambiarte, quiere transformar tu vida, quiere transformar tu corazón y te dice, yo soy la luz. Si me sigues, andarás en luz de vida. Ustedes juzgan lo exterior, pero mi juicio va a ser verdadero. Y yo quiero salvarlos. Yo quiero darles vida eterna. Crean en mí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quieres seguir en tinieblas? Sigue. Y aquí es donde el Señor nos da libre albedrío y respeta nuestro libre albedrío. Si tú dices, sí, Señor, te voy a seguir, quiero andar en la luz, pues Él te va a rescatar, Él te va a guiar. Pero si tú decides, no, quiero vivir en tinieblas, me gustan las tinieblas, pues adelante, amigo, adelante. Apreciado hermano, si a usted le gustan las tinieblas, vive en tinieblas. Pero Jesús quiere salvarlo porque Él ama al pecador, pero repudia el pecado. Él no quiere únicamente que tú estés convencido, sino que tú seas convertido. Cualquiera se convence. Ay, sí, Dios me ama y así me ama pecador. Sí, Él te ama pecador, pero Él quiere que tú seas feliz, convirtiéndote en un buen hijo de Dios. Por eso, mi querido amigo, en este momento, sigue la luz y la luz es Cristo. No vivas en tinieblas. Él no te condena, pero te dice, vete y no peques más. Sí, es interesante, porque no condenó a la mujer adúltera, pero se le dijo, no peques más. Él amó a esa mujer como una hija de Dios y le dijo, no peques más. Sé diferente, ya no estés en las tinieblas, porque yo soy la luz de vida. Si crees, casi le dijera eso, ¿no? Si crees en mí, tendrás vida eterna. Y es que, mis queridos hermanos, Jesús nos ama. Él ama al pecador. Él no quiere que vivamos en tinieblas. Y cuando tú sigues a Jesús, vives feliz, porque no haces lo que el mundo ve bueno, porque lamentablemente a lo bueno lo llaman mal, a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Y la verdad nos hace libres. Vea lo que dice el versículo 31. Avancemos. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué le dice a la mujer? Mira, bueno, más bien nos dice a nosotros también, ¿verdad? Nos dice, si ustedes permanecen en mi palabra, ¿sí? Seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es interesante, vuelvo a manejar esta palabra, no quiero que se convierta en una muletilla, pero quiero que vean que el Señor dijo, si permanecen en mi palabra, verdaderamente serán mis discípulos y serán libres, porque la verdad los hará libres. El Señor quiere convertirte de corazón. El Señor quiere transformarte de corazón.
El Señor no quiere que únicamente tú estés a medias. Él quiere que tú seas feliz, que tengas la verdad, que te conduzcas por la verdad, que lo sigas. Durante muchos años se escuchaba una teología que decía, una vez salvo, siempre salvo. O sea, si ya te entregaste a Jesús, ya eres salvo. Y no es cierto. Si te entregas a Jesús, tienes que permanecer en Él. Debes andar como Él anduvo, porque Él quiere que, sí, que te conviertas. Él te ama por pecador, pero no quiere que te ver, no, Él no quiere verte en tinieblas, Él quiere verte en la luz, y la luz es su palabra. Y si tú sigues su palabra, serás verdaderamente un discípulo. Vea cómo va, ¿eh? Jesús ama al pecador, repudia el pecado y nos da una vida nueva, pero te dice, sigue mi palabra, permanece en mi palabra, permanece en mi palabra, y eso dará testimonio de que eres mi seguidor, mi discípulo, y vivirás feliz, porque la verdad te hará libre. Versículo 33. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como tú dices, seréis libres. Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, y el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuran matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Sí, Jesús quería transformarlos de corazón. Ellos se sentían ofendidos, los fariseos se sentían ofendidos, lo sentían personal, pero aún así, aunque les escuchaban las palabras de Jesús, no lo aplicaban, ¿no? Déjeme avanzar porque el tiempo me está ganando. Pero vea, todo aquel que hace pecado es esclavo, es del pecado. Todo aquel que comete pecado vive en tinieblas. Jesús no quiere eso. Jesús quiere darte vida nueva. Quiere darte libertad. Ya no quiere que seas esclavo del pecado. Él quiere darte libertad. Él quiere que lo sigas para que andes en la luz. Respondiendo le dijeron, versículo 39, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero ahora procuran matarme a mí, hombre que os ha hablado la verdad, lo cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarían, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. Y aquí déjeme detenerme un poquito, ya me pasé del tiempo, pero déjeme decir un poquito esto, miren, a veces mucha gente te dice, al fin y al cabo es el mismo Dios. ¿O no les han dicho? Al fin y al cabo es el mismo Dios, porque tú le hablas de la Biblia, ¿no? Y le dices, hay que obedecer a Dios, hay que amar a Dios, hay que seguir a Dios. Y la gente dice, pues al fin y al cabo es el mismo Dios. Tú estás en tu religión y yo estoy en la mía, pero es el mismo Dios. Ojo, no es cierto. Jesús aquí lo dice, y aquí yo lo voy a subrayar porque aquí hay una respuesta cuando alguien me diga, es que es el mismo Dios. No es cierto. Dice, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarían, ciertamente me obedecerían. A veces la gente se excusa, y más cuando le dices su pecado, ¿no? O le dices, estás en el error, conviértete. Ay, es que es el mismo Dios. No es cierto, porque si fuese el mismo Dios, verdaderamente lo amarías y harías lo que Él te pide. ¿O no están de acuerdo? La Biblia lo está diciendo. Ahí es que Jesús le estaba diciendo, es que están en pecado. Están mal ustedes, conviértanse. Y ellos, no, nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús le dijo, si fueran hijos de Abraham,
no harían eso. No se comportarían como lo están haciendo ahora. Versículo 43. ¿Por qué no entiendes mi lenguaje? ¿Por qué no puedes escuchar mi palabra? Les dice. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestra padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creen. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Porque si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creen? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no son de Dios. Y aquí, hermanos, vean que está muy interesante esto, de verdad, se los digo de corazón. Y se los dice a Abraham, ¿no? Y aquí está peleando literalmente con los fariseos, les está discutiendo porque dice, es que ustedes no entienden que necesitan ser transformados, que tienen que andar en la luz. Ustedes no entienden que yo soy la luz del mundo y que yo quiero transformarlos, pero a ustedes les gusta vivir en su pecado. Y sí les digo, y bien lo dice el apóstol Juan, ¿no? El que comete pecado, el que comete del pecado, del diablo es. Pero como no me creen, ustedes son el diablo, porque no me creen. El que es de Dios, dice el versículo 47, las palabras de Dios oye. Y es cierto, cuando a alguien le dices, Dios quiere transformarte, Dios quiere cambiarte, Dios quiere hacerte diferente, la gente a veces, literalmente, por vivir esclava del pecado, le creen más al diablo que a Dios. De verdad, es triste. Y se excusan, es que es el mismo Dios. No, mi querido amigo. Dios es un Dios que ama al pecador, pero repudia el pecado. No es el mismo Dios. Dios pide obediencia porque nos ama. Y porque nos ama, Él quiere transformarnos. Porque nos ama, Él quiere que andes en luz. Un Dios que sí te dice, te amo. Y te dice, sí, anda en tu pecado. Muy fácil hubiese sido que le hubiera dicho a la mujer adúltera, sigue en tu pecado, vete, anda en tu pecado. Pero Jesús le dijo, no, vete y no peques más. Yo no te condeno, vete y no peques más. Jesús quería un cambio de corazón en esa mujer. Mis queridos amigos, Dios quiere transformar nuestra vida. Él quiere transformar nuestra vida. Pero es muy triste que cuando no entendemos esto, nos sentimos ofendidos. A nadie nos gusta que nos digan qué estamos haciendo bien o qué estamos haciendo mal. No nos gusta. Pero si somos hijos de Dios, escucharemos esto que el Señor nos dice en este momento y lo aplicaremos a nuestra vida. Si en este momento tú sientes que el Señor te está hablando en este mensaje, te dice, hijo, vete y no peques más, hazlo. Escucha la voz de Dios, Él no te condena. Él quiere que andes en la luz. Él quiere darte vida nueva y la verdad te hará libre. Vivirás feliz. Pero si tú te sientes ofendido de lo que estamos escuchando y leyendo en esta mañana, pídele al Señor que te cambie tu corazón. De verdad, vuelvo a mencionar, no es el mismo Dios. No podemos excusarnos. Ay, que es el mismo Dios. No es cierto. Dios pide obediencia. A veces el Dios que mucha gente cree es Satanás. Y digamos como Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Porque Jehová merece obediencia. Y déjenme decir algo, ya me pasé en tiempo, pero quiero decirles algo. Miren, el Señor pide obediencia. ¿Por qué pide obediencia? Para que vivas feliz. Él nunca te va a llevar a hacer algo que a ti no te guste. Él no te va a obligar a hacer algo que a ti que te pueda perjudicar. No. Cuando tú lees la escritura te vas a dar cuenta que Dios quiere tu vida y que quiere que vivas feliz. Quiere que tú con tu familia goces de la felicidad verdadera. El mundo te ofrece verdadera felicidad barata, que se acaba tan rápido.
Él no. Él quiere darte vida eterna. Él quiere que tú seas feliz. Él quiere que tú goces de seguirlo de corazón. Leamos rápidamente del 48 al 59. Respondiendo entonces los judíos, le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? No creían en él, hermanos, no creían en él. Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonran. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondiendo Jesús les dijo, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros dicen que es vuestro Dios, pero vosotros no le conocen. Mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso, como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años, ¿ya has visto a Abraham? Y Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham naciese, yo soy. Imagínense, ¿no? Porque los judíos tenían a Abraham como padre. Y Jesús les dijo claramente, antes de que su padre Abraham naciese, yo ya estaba. Yo era. Versículo 59, y vea cómo termina el capítulo número 8. Tomaron entonces piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo. Y atravesando por en medio de ellos, se fue. El que dice que no tiene pecado es mentiroso y se engaña a sí mismo. Se engaña a sí mismo. Vaya lectura del capítulo 8, mis queridos amigos. Vaya lectura. De verdad. Vaya lectura. Me quedo impresionado con lo que estoy leyendo en el capítulo 8. Antes de que Abraham fuese, yo soy. Se excusaban por sus... Ay, es que, ¿por qué los judíos se excusaban? Porque pues eran judíos y decían que todo aquel que no fuese judío de la descendencia de Abraham, pues no era merecedor de la ley, ¿no? Un merecedor literalmente de ser judío. Entonces vemos, mis queridos amigos, que Jesús lo que quiere aquí es decirles, ustedes se esconden en eso. Eso no vale. Eso no vale. No vale. Lo que vale es que ustedes anden en la luz. Conclusión, capítulo 8. Jesús es la luz del mundo. Jesús quiere ser la luz de tu vida. Él quiere guiarte. Vete, escucha. Él no te condena tus pecados, mi querido amigo, mi querido hermano. Él no te condena. Pero Él quiere decirte, vete y no peques más. Él quiere transformar tu vida. Porque si no crees en Él, por nuestros pecados moriremos. Él quiere darte vida eterna, Él quiere perdonarte, Él quiere ayudarte, Él quiere transformar tu vida, Él quiere que seas una nueva persona. Cree en Él y tendrás vida eterna. Él es la luz, no andes en tinieblas. Y si tú estás en tiniebla, aun cuando ya aceptaste a Jesús, en esta mañana pidámosle al Padre que andemos en la luz, porque nuestros pecados moriremos si no andamos en la luz. Él es vida, Él quiere salvarnos.
Él quiere nos quiere dar una vida nueva. Él quiere que le obedezcamos. Si permanecemos en su palabra, seremos verdaderos seguidores suyos. Pero tenemos que hacer su voluntad y no la mía. Yo pregunto en esta mañana, ¿le gustaría seguir a Jesús, que es la luz del mundo? ¿Le gustaría seguir a Jesús para que Él alumbre su vida de tal manera que tome decisiones sabias y correctas? Yo quiero. Yo quiero decirle al Señor en esta mañana, Padre, guía mi vida. Padre, dirígeme. Señor, cámbiame. Yo quiero servirte al Dios verdadero, aquel que me ama, aquel que pide mi obediencia para mi bien. Yo quiero servirte a ti. Si usted quiere, en el cuadro de comentarios, coloque la palabra amén. Pero que en esta mañana usted y yo tomemos decisiones para vida eterna. Que en este momento usted y yo seamos felices, porque la verdad nos hará libre. Y si hay alguien que sea ofendido por lo que acabamos de estudiar, pídale al Señor que le quite eso y que ponga en usted amor, gozo y paz, de tal manera que usted viva una vida que honre y glorifique el nombre de nuestro Dios. Vamos a orar. Vamos a orar, que Dios nos ayude a tomar decisiones para vida eterna. Dios nos ayuda a tomar decisiones para vida eterna. Bueno mencionar, vaya capítulo lo que estudiamos en este momento, vaya capítulo lo que estudiamos. Pero hermanos, puede ser muy duro lo que estudiamos, de verdad, porque a veces nos podemos ofender. Ay, no, yo soy feliz así en mi vida y es el mismo Dios. No es cierto, no es el mismo Dios. Dios pide obediencia. Sigamos a Jesús de corazón. Sigamos a Jesús de corazón y vivamos una vida que le honre y le glorifique. Sigamos estudiando Juan. Bueno, vamos a orar porque si no, se hace tarde. Vamos a orar. Bendito Padre que mora en el cielo. Digno es de recibir la honra y la gloria porque es bueno y porque para siempre es su misericordia. Somos pecadores, Señor, lo reconocemos. Hemos hecho lo malo delante de sus ojos. Perdónanos. Nuestra salvación ha costado un precio bastante fuerte, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. No somos dignos, Señor, de merecer ese sacrificio tan grande, pero gracias a usted tenemos vida eterna. Padre, denos sabiduría. Señor, guíenos. Padre, dirija nuestras vidas de tal manera que podamos glorificarle con nuestra vida. Ayúdenos a reconocer que somos pecadores, que necesitamos andar en la luz. Ayúdenos, Señor, y que seamos verdaderos discípulos, siguiendo tu palabra y dejando el pecado que acariciamos, que tarde o temprano, si no dejamos el pecado nos va a alcanzar. Queremos servirte, oh Señor, y queremos hacer tu voluntad. Denos fuerzas, valentía para hacer lo recto. Nos ponemos en tus manos, Señor Dios, en esta mañana de este martes 13 de julio, por suplicarlo humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Amén.